Historias y relatos fantásticos. En aquellos tiempos, cuando en el valle no existía pueblos como ahora y cada familia vivía cerca de su propia chacra, la luna no era fría ni distante como la pintan hoy. Era enamoradiza. Y así como hay mujeres que se sientan frente al televisor a mirar una telenovela y se lo creen todo, se ríen, se desesperan, se les aprieta el pecho y a ratos hasta se les humedecen los ojos. Así era Mamaquilla, la luna, con las historias de la gente. Su pantalla era la tierra y sus protagonistas eran las personas, muchachas que suspiraban sin decir nada, muchachos que miraban de reojo y no se animaban, y corazones que iban despacio, porque las casas estaban separadas y no había calle de pueblo donde uno se cruce todos los días. Pero Mamaquilla no solo miraba, también participaba, ayudaba, apoyaba, bueno, según ella. Eso sí, solo cuando le tocaba, solo en luna llena. En esas noches bajaba a la tierra como mujer blanca, clarísima, vestida de luz, y no venía a mandar ni a castigar, venía a apurar lo que ya estaba nacido, porque Mamaquilla no inventaba gusto donde no había nada. Ella primero miraba los sueños, como quien mira a un corazón por dentro, y cuando veía que una muchacha ya estaba enamorada de verdad, y que el muchacho, aunque no estuviera enamorado, al menos tenía agrado por ella, entonces se alegraba. A ella le bastaba con eso, porque le gustaba ver a una mujer contenta. Ahí hacía su juego, buscaba la puerta de cada casa, una rendija o un cantito del marco, y con una pajita o una estira mínima dejaba una señal. Luego se arrancaba un cabello de su propia cabellera y lo dejaba prendido allí. Ese cabello no era como el nuestro, era una hebra de luna, color de plata, hilo de luz. Quedaba callado, visible apenas si uno se fijaba, y se iba gastando día tras día. Duraba lo que dura la fuerza de la luna llena, desde la noche grande hasta el cuarto menguante, una semana más o menos. Ese era el plazo, y en ese tiempo la pareja tenía que acercarse, hablarse, encontrarse, hacerse camino. Y cuando el cabello terminaba de desvanecerse, era porque el corazón ya había agarrado rumbo y ya no necesitaba más empuje. Después de eso, Mamaquilla se retiraba, volvía a su altura y dejaba de visitar ese asunto hasta la próxima luna llena y hasta la siguiente telenovela. Porque de día no era su turno, de día mandaba el sol, y ella, aunque diosa, respetaba su tiempo. Así era su diversión, mirar desde arriba, bajar a tocar una rendija y volver al cielo, a observar si el destino se apuraba o no. Y en una de esas lunas llenas le pasó algo que ella no esperaba. El llanto de la luna, Illahuacan. En una de las casas del valle vivía una muchacha joven, trabajadora, callada, de esas que no andan contando lo que sienten, pero por dentro estaba llena de un solo nombre. No lo decía en voz alta, lo llevaba escondido como se lleva una brasa con cuidado, para que no la queme por fuera. En las madrugadas, cuando el frío aprieta y hasta los perros se acomodan sin moverse, ella soñaba con un muchacho que vivía al otro lado de una lomada, no lejos, pero lo bastante lejos como para que la vergüenza le gane al paso. Ella lo había visto varias veces en el camino, cuando llevaba algo de su chacra, en algún cruce, cuando él venía con carga. No se hablaban, solo se miraban con esas miradas cortas que parecen nada, pero que se quedan dando vueltas en el pecho. Esa noche de luna llena, Mamaquilla entró en sus sueños. La muchacha estaba allí, en su sueño, como si estuviera despierta, respirando hondo, mirando hacia donde él vivía. Y la diosa entendió en un instante que no era capricho. Aquello era amor. Mamaquilla sonrió, pero no se confió, no le gustaba cometer errores. Entonces se fue a buscar al muchacho en sus sueños también.
En la otra casa, el muchacho dormía muy pesadamente, como duermen los que trabajan desde temprano, y en su sueño apareció la muchacha, no como novela, sino como imagen simple, ella pasando, ella mirando, ella quedándose en la memoria. Él no estaba enamorado como ella de él, no, pero la miraba con agrado, le gustaba, y eso era suficiente para Mamaquilla. «Aquí hay camino», se dijo Mamaquilla maravillada. «Aquí hay parejas y se apuran un poco». Entonces, esa misma noche, la luna llena estaba alta, redonda, blanca y en la tierra se veía todo claro. Mamaquilla se personificó como mujer de luz y llegó hasta la puerta, hasta la primera puerta, a la puerta de ella. Con una pajita fina, la encajó en una rendija del marco y de su cabellera se arrancó un cabello, uno solo. Lo dejó prendido allí una parte del cabello. Luego fue a la otra casa, hizo lo mismo. 2 puertas, 2 señales, un solo juego y un solo cabello dividido en 2. Y volvió al cielo satisfecha, como quien prende una mecha y se queda mirando si el fuego camina. Fue al amanecer, en el primer día. Todavía no clareaba del todo, el canto del gallo ya había sonado, el frío seguía pegado al suelo y la luna, que había estado alta en la noche, ya se estaba escondiendo tras los cerros. A esa hora Mamaquilla ya no miraba su turno, se le había acabado. En esa misma hora llegó el amigo del muchacho, llegó temprano, como llegan los jóvenes cuando quieren salir antes que el sol esté fuerte, o cuando simplemente no quieren caminar solos. Se acercó a la puerta, tocó una vez y como vio que no le abrían al instante, empujó con cuidado. Tal era la confianza entre estos 2 muchachos. La puerta cedió apenas lo suficiente para abrir una rendija y ahí pasó lo que nadie habría podido imaginar. En el marco, en la puerta, justo en esa rendija donde en la noche Mamaquilla había dejado la pajita con su cabello, el amigo pasó con su hombro por allí, empujó de lado apurado y el roce fue preciso. La astilla se enganchó en su uncu y el cabello lunar se pegó en la tela como se pega una telaraña fina cuando uno no la ve. En otras palabras, sacó la astilla y cabello y todo y se impregnó en su ropa. No lo vio, claro que no, ni siquiera lo sintió, no se dio cuenta. Entró nomás como si nada. Adentro el muchacho se levantó como medio dormido y los 2 hablaron de cosas simples, de salir, de caminar, de ver una chacra, de cualquier cosa, de muchachos. Ninguno miró el marco, ninguno miró la puerta, nadie se fijó en la pajita, nadie se fijó en el cabello, no sabían siquiera que había, porque era mínimo y porque en la mañana la gente mira el día, no las rendijas. Y así, sin querer, el amigo se llevó encima lo que no le correspondía. Ese día, por lo demás, no ocurrió nada grande. La muchacha siguió en su chacra, recogiendo flores. Desde lejos, de vez en cuando, alzaba la vista hacia la lomada donde vivía el muchacho. No se atrevía a acercarse todavía, le ganaba la vergüenza. Se quedaba con el gusto guardado, con el suspiro metido en el pecho y con la esperanza puesta en la noche, porque la noche le traía sueños, sueños hermosos, con él. Y el día pasó como pasan los días cuando nadie sabe que una hebra de luna ya había cambiado de dueño. Desde la primera noche después de dejar los cabellos, Mamaquilla no soltó el asunto. Ese era su juego, esa era su telenovela. Apenas el sol se iba apagando y el mundo empezaba a enfriarse, ella asomaba, otra vez por encima de los cerros, como quien llega puntual a su hora. Igual que en estos tiempos, una telenovela que tiene horario y no espera a nadie. Ese era su turno, la noche, y cuando le tocaba, Mamaquilla se emocionaba, miraba la tierra como quien mira su pantalla, esperando el momento en que por fin las 2 personas se acercaran. Y se dicen, bueno, lo que nunca se dijeron, eso esperaba ella. Entonces se personificaba sin ruido, ligera como aire y se deslizaba por encima de las casas, por encima de las chacras, buscando desde dónde mirar mejor.
A ella no se le podía ver porque era etérea, pero allí estaba presente, mirando atenta. Y noche tras noche, lo mismo. Entraba en los sueños de la muchacha y los veía cada vez más cargados. La muchacha ya no soñaba suave, soñaba fuerte como si el pecho le empujara por dentro. La veía en su sueño mirando hacia la casa del muchacho, respirando hondo, apretando la boca como si le diera vergüenza, hasta dentro del sueño. Y Mamaquilla sentía gusto porque el corazón de ella estaba listo, más listo que nunca. Luego se iba a mirar el sueño del muchacho y ahí venía la inquietud. Porque en él no había avance, no había paso, no había gesto. En sus sueños el muchacho seguía igual. Trabajaba, dormía, se levantaba y la muchacha apenas aparecía como una idea lejana, como una imagen que no termina de agarrar fuerza. No era rechazo, pero tampoco era ese cambio que Mamaquilla esperaba. Era lo mismo, noche tras noche. Mamaquilla se quedaba suspendida sobre la tierra, mirando y volviendo a mirar como si no creyera lo que estaba viendo. ¿Qué pasa aquí?, se decía. Si el gusto ya estaba, si el camino ya estaba. Y aún así, en la vida de ellos no veía nada. La muchacha seguía lejos, ganada por la vergüenza. El muchacho seguía en lo suyo, como si no sintiera el jalón, como si la hebra no estuviera haciendo su trabajo. Eso la inquietaba, pero no la hacía rendirse, porque en su experiencia de diosa, cuando los cabellos se quedaban en su sitio y el tiempo corría de luna llena a cuarto menguante, el final era uno solo. La pareja siempre terminaba juntándose. Se encontraban, se hablaban y el gusto se volvía compañía, y ese momento a Mamaquilla le encendía por dentro, más que a un adolescente de hoy. Enamorada más que nada, porque eso era lo suyo, mirar cómo se amarran dos destinos sin que la gente se dé cuenta. Ah, Mamaquilla, la enamoradiza. Por eso, aunque esa semana la tenía inquieta, se consolaba sola y seguía bajando, seguía mirando, disfrutando de su propia telenovela. Seguro me guardan la sorpresa para el último día, pensaba. Siempre pasa así, lo más fuerte cae al final. Y siguió bajando cada noche, fiel a su hora, como si la tierra fuera su novela y ella no quisiera perderse el último capítulo. Ese día, la muchacha amaneció distinta. No porque el cielo estuviera diferente, sino porque por dentro sentía apuro, como si el corazón le empujara el pecho y le dijera: hoy. Ella no sabía nada de diosas ni de cabellos, pero esa ilusión se le había metido hasta en las manos. Se entretenía en su chacra recogiendo flores, arrancando hierbitas, acomodando su rinconcito como quien busca calma. Y a cada rato, sin querer, levantaba la vista hacia la lomada, donde vivía el muchacho, que a ella le gustaba. No lo veía, solo miraba hacia allá, como si mirar fuera una forma de acercarse. Y la tarde de aquel día fue cayendo, y esa misma tarde el amigo del muchacho apareció en su casa de su amigo con la cara apretada. Amigo, hoy tengo que hablar contigo. Aquella muchacha, la que vive allá en el otro lado, ella me gusta mucho y ya no aguanto más. Dime, ¿qué hago? El muchacho lo miró fijo y dijo: caramba, no me imaginaba que tú estuvieras así por ella. Te veo la cara. Ya, no te burles, amigo. Yo no sé en qué momento me agarró. Solo sé que ya no estoy tranquilo. Dime, ¿qué hago? El muchacho respiró hondo y tomó una decisión. Tú eres mi amigo y yo te voy a ayudar. Vamos, yo tengo una chacra. Mi terreno está cerca del suyo. Ella tiene su alfalfar pegadito a la mía. A veces en la tarde viene. Si viene, tú le hablas. Vamos. Salieron cuando el sol ya estaba bajando. Caminaron por el borde de los terrenos sin apuro, como si fueran por cualquier cosa.
Llegaron al punto donde las chacras casi se tocan, junto al alfalfar, y esa tarde, como si el corazón le jalara, la muchacha llegó. Al levantar la vista, los vio a los dos. Se le apretó el pecho porque verlos juntos allí, bueno, no era cualquier cosa. Ellos se acercaron unos pasos. La muchacha miró primero al muchacho que a ella le gustaba, esperando alguna señal, alguna palabra. Él se quedó callado, serio. El que quería hablar era el amigo, el que a ella no le interesaba, pero al tenerla cerca la voz se le escondió, quiso decirle algo y no le salió, se quedó trabado con la garganta seca. Entonces el amigo, al verlo así, lo empujó con el hombro, suave, y habló por él de frente. Hola amiga, mi amigo dice que tú le gustas, quiere estar contigo. Al oír aquello, la muchacha sintió que la vergüenza le subía como fuego. La cara se le puso roja, abrió la boca, tragó saliva y la respuesta le salió bajita, apurada en susurros, como si le escapara sola. Pero yo te quiero a ti. No levantó la cara, se dio vuelta, se quedó con la cabeza agachada apretando las flores entre los dedos. El rubor no se le iba y las lágrimas empezaron a asomarle sin permiso, una tras otra, calladitas. Y ahí quedó todo, en ese silencio de tarde que se va apagando. La luna empezó a asomar por encima de los cerros, y apenas asomó presintió que esa noche no iba a ser como las otras. Aquel día debía ser emocionante para ella, debía ver el desenlace de esta historia, porque era el último día del cuarto menguante, y después se iría, no volvería hasta la próxima luna llena. Pero sintió algo torcido en el aire, entonces bajó de los cielos apurada. Se personificó blanca, silenciosa, ligera, y recorrió el valle sin que nadie la vea ni la sienta. Su mirada era su única herramienta, no tocaba, no hablaba, no se metía en el cuerpo de nadie, solo observaba. Y lo primero que encontró fue a la muchacha cerca de su casa con la cabeza agachada, los ojos bañados de lágrimas, acariciando unas flores como si en esas flores quisiera sostenerse. Las apretaba y las soltaba sin darse cuenta, y el llanto le caía callado uno tras otro, como cae el agua cuando ya no hay fuerza para contenerla. Mamaquilla se quedó mirándola con el ánimo apretado. ¿Qué ocurrió aquí?, pensó. ¿En qué momento se torció el rumbo? Miró esa pena un instante más. No era llanto de un susto pequeño, ni de una vergüenza pasajera. Era pena verdadera, desengaño fatal, de esas que se agarran al pecho y no sueltan. Y Mamaquilla, que venía segura de ver el final de una historia que ella misma había apurado, sintió por primera vez una incomodidad rara, una duda como si la tierra le estuviera diciendo que esa noche no iba a darle el gusto que ella esperaba. Entonces se fue hacia el lado del muchacho, donde vivía el muchacho que a ella le gustaba, porque allí tenía que estar la respuesta, porque si la muchacha estaba así, era porque algo había pasado donde ella había puesto su hebra, donde estaba él. Y al llegar lo encontró, al muchacho y a su amigo, aún discutiendo. No estaban tranquilos, no estaban riendo, no estaban hablando como se habla entre amigos cuando el día se termina. Había tensión entre ellos, había orgullo, había una palabra que ya había salido y que ya no se podía recoger. Uno estaba herido, duro, diciendo cosas que cortan, el otro parado, tragándose lo que no sabía cómo explicar. No era pelea de manos, era pelea de corazón, de esas que parten más hondo porque no se arreglan con una disculpa rápida. «Te quiere a ti, no a mí», decía el amigo con rabia. «¿Para qué me pones delante? ¿Para qué me haces venir?». El muchacho no alcanzaba a ordenar explicación, no porque no quisiera, sino porque ya era tarde para ordenar lo que se había enredado. Se quedaba quieto como si la garganta se le hubiera cerrado, como si cualquier palabra que dijera lo fuera a hundir más. El amigo, con la rabia caliente, se dio la vuelta y se fue.
Se fue con el pecho ardiendo, con el paso duro, como si el mismo camino lo empujara. Y el muchacho se quedó clavado, mirando el suelo, sin saber qué hacer con sus propias manos. Mamaquilla miró esa escena como quien mira un nudo que no reconoce, y recién ahí se le metió un golpe frío. Esto no era un atraso, este era un desvío. Algo se había movido donde no debía de moverse. Entonces se acordó de sus hebras. No se guiaba por suposiciones cuando algo no cuadraba. En sus juegos lo primero era comprobar, porque su hechizo tenía una regla, y si esa regla se rompía, todo lo demás se iba a torcer con ella. «Voy a revisar», se dijo. Primero fue a la puerta de la muchacha. Allí en la rendija estaba la pajita y allí seguía la hebra de luna, gastada ya, débil, casi al final, pero en su sitio. Se notaba que el plazo se estaba cumpliendo. Esa hebra ya no era firme como una luna llena, ya no brillaba como al inicio. Era un resto de luz sostenida por costumbre, por cuenta regresiva, pero estaba donde debía estar. Estaba bien. Mamaquilla se quedó un momento mirando esa rendija como para asegurarse de que no estaba engañándose. Luego fue a la puerta del muchacho. Este ni siquiera había llegado a su casa. Y allí en esa puerta no había nada, nada. La rendija vacía, sin señal, sin esa punta mínima de brillo que siempre estaba, por poco que sea. Mamaquilla se quedó fría, no fue rabia todavía, fue incredulidad, como si la noche le hubiera movido el piso. ¿Cómo se salió?, pensó. ¿Cómo se movió si nadie la ve? Ahí recién, cuando la comprobación le dio el golpe, empezó a buscar de otra manera, porque si la hebra no estaba en su puerta, tenía que estar en algún sitio. No podía desaparecer antes de tiempo sin dejar rastro. Y Mamaquilla, al ser diosa, no necesitaba tocar ni abrir ni desordenar. Le bastaba seguir lo que era suyo. Sintió un leve brillo mínimo fuera de ese lugar. No venía de la casa del muchacho, venía de otro lado, de lejos, como una puntita de luz perdida en la noche, llamándola desde lejos. No era una idea, no era presentimiento, era su propia magia avisándole. Siguió ese brillo y llegó hasta una casa, y esa casa era la casa del amigo. Entró a la casa sin abrir nada, sin empujar nada, no era necesario, ella era etérea, sin hacer crujir nada. Entró como entra la sombra cuando la noche ya mandó. Adentro olía a tierra, a lana, a humo antiguo pegado en las paredes. El muchacho había dejado su ropa del día a un costado en un rincón, como se deja cuando uno llega con la cabeza hecha nudo. Y entre esas ropas, enredada como cosa perdida, estaba la hebra. Entre la ropa, como si se hubiera incrustado allí, como si se hubiera quedado atrapada allí, como si el error hubiera buscado esconderse. Mamaquilla se quedó asombrada al reconocerla y se agarró a la cabeza de pura desesperación. La noche ya estaba en su máximo esplendor. Mamaquilla subía hacia los cielos con apuro, como si quisiera arrancarse de la tierra. No miró hacia abajo, no quiso mirar tampoco. Iba con todo metido adentro, apretado, ardiendo como una vergüenza que no se puede explicar. Su luz, que otras noches se había tendido tranquila sobre ella, esta vez temblaba, y mientras ganaba altura, su rostro se empapó. Jamás debía hacer sufrir a una mujer, jamás debía hacer sufrir a una muchacha y que ella tuviera la culpa. Su llanto no era un llanto ruidoso, era un llanto serio, de diosa herida en su orgullo, de diosa derrotada por su propio juego. Se elevó más y el valle se le hizo pequeño, los cerros quedaron como sombras, los caminos como hilos oscuros, las casas como puntitos pequeños. Pero el peso no se hizo pequeño, ese peso viajó con ella, grande, enorme, y crecía. Y ya arriba, donde nadie la alcanza y nadie la contradice, juró con la voz apretada: nunca más me vuelvo a meter en la vida de nadie. No vuelvo a apurar corazones. Los corazones tienen su propio paso, su propia demora, y yo no vuelvo a empujarlos. Y siguió subiendo. El cuarto menguante se le fue afinando en el cuerpo.
pálido, delgado, hasta casi borrarse, y Mamaquilla se perdió en el cielo fusionada en la misma luna que era ella misma, llorando en el infinito.